A ver, ¿cómo es posible que el cierre de la bolsa de un solo día, en un solo país, nos pueda contar una historia completísima sobre la economía y la política mundial? Pues eso es justo lo que vamos a desgranar hoy, fijándonos en los cierres de los mercados para descubrirlo. Vamos a ello. Mirad, este va a ser nuestro viaje. Vamos a empezar con un dato súper concreto, en un mercado muy local, y a partir de ahí, como si hiciéramos zoom hacia afuera, iremos viendo esas fuerzas globales gigantescas que estaban moviendo los hilos. Vale, pues nuestra historia empieza en Chile. Y empieza con el cierre de la Bolsa de Santiago, que ese día mandó una señal muy clara de que algo se estaba cociendo. En concreto, el índice S&P IPSA, el principal de Chile, cayó un 0,5%. Y ojo, que no era el primer día. Ya encadenaba 3 jornadas seguidas de pérdidas y con esto tocaba su nivel más bajo desde principios de enero. Claro, la pregunta es obvia. ¿Y esto por qué? ¿Qué estaba pasando para que la bolsa chilena cayera así? Vamos a pasar del qué ha pasado al por qué ha pasado. Y es que además no fue una caída cualquiera. El descenso vino de la mano de algunos de los pesos pesados del mercado. Hablamos de empresas como Falabella, Copec, Latam. Vamos, que su caída arrastró a todo el índice hacia abajo. Bueno, desde una perspectiva puramente local, alguien podría pensar, bueno, es una corrección normal del mercado. Y en parte sí, pero como ya apuntaba Sergio Trisio, la clave no estaba solo ahí, había otros factores. Y muchos de esos factores, como vamos a ver ahora, venían de muy lejos. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque esa sensación de cautela, ese nerviosismo en Santiago, pues resulta que no era algo exclusivo de Chile. Era más bien el eco de lo que estaba asolando en las grandes capitales financieras del planeta. Fijaos en el panorama. Era el mismo en todas partes. Wall Street, las principales bolsas europeas, todas cerrando en rojo. El Dow Jones, el S&P 500, el Eurostoxx 50, mires donde mires, la imagen era la misma. Un ambiente de precaución total entre los inversores. Vale, vamos a desmenuzar esto. ¿Cuál fue el primer gran motor global que explica esta situación? Pues todo empieza con la economía, y más concretamente con las señales que llegaban desde el banco central más poderoso del mundo, el de Estados Unidos. Estaban poniendo a todo el mundo de los nervios. Para entender esto hay que saber qué son las famosas actas de la Fed. Es muy sencillo, son básicamente el resumen detallado de sus reuniones más importantes. Y los inversores se las leen como si fuera el santo grial, buscando cualquier pista sobre si los préstamos van a ser más caros o más baratos en el futuro. Y aquí está la madre del cordero. Las últimas actas que se publicaron tenían un tono que el mercado interpretó como restrictivo. Traducción, que la Fed no tenía ninguna prisa por bajar los tipos de interés y hacer que el dinero fuera más barato. Y claro, si el dinero sigue caro por más tiempo, la reacción de los inversores es de cautela. Y la cautela, muchas veces, significa vender acciones. Pero ojo, que el factor económico no estaba solo. Al mismo tiempo había un segundo motor, esta vez geopolítico, que estaba cogiendo una fuerza tremenda. La cosa entre Estados Unidos e Irán se estaba calentando, pero a una velocidad de vértigo. Mirad la secuencia. Primero, Estados Unidos mueve sus barcos y sus aviones cerca de Irán. Después, Washington lanza avisos sobre el acuerdo nuclear. Y para rematar, el propio presidente estadounidense dice que la decisión sobre un posible ataque es inminente. La escalada era total. Y esta cita de Manuel Pinto lo clava porque ilustra algo fundamental de los mercados. No reaccionan solo cuando ya ha estallado el conflicto. Reaccionan mucho antes, a la simple amenaza, a las señales, un portaaviones que se mueve, un sistema de defensa que se despliega. Todo eso ya tiene un precio, el mercado ya lo está cotizando. Y a ver, ¿por qué importa tanto esta tensión en este lugar concreto? Pues por este número, 20 millones son los barriles de petróleo que cada día pasan por el estrecho de Hormuz, que es justo el epicentro de toda esta tensión. Para que nos hagamos una idea, eso es casi la quinta parte de todo lo que consume el mundo. Una barbaridad. Venga, vamos a ver ahora cómo todo este miedo, toda esta tensión, se convirtió en algo muy real, muy tangible, en el precio de dos materias primas que son clave para entender el pulso del mundo. Y aquí vemos dos movimientos que pasan a la vez, pero que nos cuentan historias complementarias. Por un lado, el petróleo Brent se dispara. ¿Por qué? Por el puro miedo a que un conflicto corte el suministro. Y al mismo tiempo, el oro, que es el activo refugio por excelencia, también sube. ¿Por qué? Porque en momentos de incertidumbre, los inversores corren a proteger su dinero en algo que consideran seguro. Esta frase de Ole Hansen lo resume a la perfección. El precio del petróleo en ese momento ya no era solo una cuestión de oferta y demanda, llevaba incorporado un extra, una prima de riesgo, que no era otra cosa que el precio del miedo a una guerra. Muy bien, pues ahora vamos a atar todos los cabos. ¿Cómo es posible que las actas de un banco central y unos barcos de guerra en Oriente Medio acaben provocando que la Bolsa de Santiago cierre en negativo?
Es que el efecto dominó es clarísimo. Primero, el tono de la Fed crea una base de nerviosismo económico. A eso se le suma el miedo geopolítico por la tensión entre Estados Unidos e Irán. Ese miedo se hace tangible y dispara los precios del petróleo y del oro. Y finalmente, toda esa ola de aversión al riesgo golpea las bolsas de todo el mundo, y por supuesto, la de Chile no es una excepción. Entonces, ¿qué podemos sacar en claro de todo esto? Pues varias cosas importantísimas. Primero, que hoy en día ningún mercado es una isla. Lo que pasa en la otra punta del mundo te afecta sí o sí. Segundo, que la geopolítica y la economía van de la mano, son inseparables. Y tercero, y quizás lo más importante, que el riesgo, la incertidumbre, el miedo, todo eso tiene un precio muy, muy real, que vemos reflejado en los cierres de las bolsas. Y todo esto, claro, nos deja con una pregunta flotando en el aire. Si esto es lo que pasa solo con la amenaza de un conflicto, ¿hasta dónde podrían llegar las ondas expansivas si ese conflicto finalmente estalla de verdad?